Vamos a hacer un pequeño repasito rápido de todo lo que tenemos. Bien. CSS así un poquito rápido para ver lo que hemos visto. Vamos a hacer, por ejemplo, unos contenedores, algo rapidito. De paso nos va a servir de base para lo que vamos a seguir viendo. Así que le vamos a poner así. Vamos a utilizar clases, por ejemplo. Class. Le vamos a poner contenedor. Le vamos a poner acá otros divs. Le vamos a poner class item 1. Vamos a hacer unos cuantos. 2, 3. Ahí está. Unos 4. Pim, pim. 4 a ver bueno, mientras vayamos haciendo capaz que creo algunos más. Pero para irlo viendo, vamos a ponerle a esto, ya que estamos, vamos a ponerle a la clase contenedor, vamos a decirle que es un display, que va a ser grid, bien. Le vamos a poner, si recuerdan esto de los templates, era para decirle cuántas filas y cuántas columnas, bien. Lo que yo les decía es que, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Se puede pensar, bueno, en solo las filas, depende de las cantidades de contenedores que tengo, o hacer una rejilla grande, bien, hacer muchas filas, muchas columnas, y después ir situando puntito por puntito las cosas que yo quiero. Bien, cualquiera de las dos formas está bien. Acá, por ejemplo, lo que podemos hacer, vamos a hacer nada más 3 filas, por ejemplo, con repeat. Repeat lo que hacía es repetir 3 veces, porque si recuerdan, se veía de esta forma. Si yo quería hacer, por ejemplo, 3 filas, supongamos, 3 filas de 30%, o una cosa así, por ejemplo. Hacía 3 filas de 30% de la pantalla, ¿bien? Del largo de la pantalla. Esta función lo que hacía era repetir 3 veces esto 30%, por ejemplo. Entonces creaba ahí, vamos a hacerlo más grande, esto así se ve, 3 filas de 30%. Lo mismo podemos hacer con las columnas, bien, que yo le podría poner, por ejemplo, acá, grid, vamos a hacer 2 columnas por ahora nada más. Grid template columns, repeat, 2, y que tenga el 50%. Bien. Y acá, bueno, acá es donde nosotros tenemos que pensar que, bueno, cada ítem le tenemos que dar sus cosas. Como ya empezar a utilizar clases dentro de clases, que es un poquito ya más organizado toda la cosa. Yo voy a decir que dentro de la clase contenedor hay una clase que se llama ítem 1. Ítem 1. Y acá le vamos a decir, por ejemplo, podemos usar varias cosas realmente. Podemos decirle, por ejemplo, con grid, así, grid row y grid column. Bien, podemos decirle column, así. Podemos decirle en qué fila y en qué columnas quiero. Bien. Otra forma también podría decirle en qué fila quiero que empiece. Esta es otra forma. Bien, row start se llama. ¿Qué quiero fila que empiece y en qué columna quiero que empiece? Otra forma un poquito más después, más complicada, era el área. Bien. Y acá yo un poco le podía decir desde qué línea hasta qué línea de la grilla quiero. Entonces, por ejemplo, a ver, yo lo podemos dejar así un poquito. Vamos a ponerle nada más, así, le vamos a poner por ahora, vamos a ponerle un background color. Vamos a hacerlo visualmente aceptable, con un width, le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a dejar así, color red. Vamos a ponerle a los 4 ítems un colorcito. 2, 3 y 4. Así se ve bien. Blue. Vamos a poner orange, por ejemplo. Y red, blue, orange y green. Bien. Lo vamos a ir viendo esto a medida que lo vayamos haciendo. Ya que estamos, por la duda guardo antes de que me olvide. Vamos a poner acá localhost. Lo tengo en incuyo yo las cosas. Clase 7 del 5. Bien. Acá lo voy a guardar por las dudas. Y una cosa interesante por ahora, por ejemplo, acá yo no le he dicho nada, por ahora, bien, no le he dicho nada que va a haber acá, bien. Entonces si yo inspecciono por acá, bueno, a ver, vamos a irnos por acá abajito un poquito. Bien. Están por ahí los div, bien, fíjense, están chiquititos los div. Si yo pongo ahí la grilla, ven que se ve todo chiquitito. Bueno, por lo general hay que tener cuidado en estas cosas, cómo hago, bien, cómo tengo yo en cuenta
cada una de estas pequeñas cosas. Fíjense si yo le pusiera un número. Vamos a irlo viendo esto. Ahí lo tenemos, bien. Entonces, es decir que, por ejemplo, tienen que tener algo, bien, tiene que tener algo visual, estas pequeñas columnas, bien. Se pueden hacer de muchas maneras, hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá con lo hice, a ver, no sé si hay alguien más por ahí, por las dudas veo, no, estamos bien. Hay que tener cuidado entonces un poquito cómo se piensan las cosas. Fíjense esa forma de hacer así, por ejemplo. Fíjense que hay otra forma de, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acá le digo, vamos a empezar a ponerle ahora, por ejemplo, a jugar un poquito con esto. Vamos a ponerle que del grid row, vamos a ponerle con área, ya que estamos con área, vamos a hacer áreas que estuvimos viendo. Fíjense que cada uno tiene una línea. Generalmente si hay dos columnas, llega hasta la línea 3, bien, dependiendo ahí todas las cosas. Podría ponerle lo siguiente, que empiece de la línea de las filas a la 1, por ejemplo, que empiece de las columnas en la 1, que llegue hasta la 2, que llegue hasta la 3. Esto se vería un poquito así. Bien. Y fíjense que un poco se va adornando un poquito, se va automáticamente poniendo como yo quiero las cosas, pero hay que tener cuidado, obviamente, con, bueno, los porcentajes y demás. Esto realmente se va jugando un poquito, bien, porque se le podríamos poner, por ejemplo, 30 píxeles, para que lo vean. Y cambiaría totalmente todo, bien. Se puede poner realmente, lo que yo hago, utilizo la medida BH, por ejemplo, así, 30 BH, que es de la pantalla, por ahí, pim, toma el total de la pantalla, bien, y lo pone 30% de esta pantalla, bien. Esto es 30, 30, 30, y esto que me sobra acá abajo es 10, bien, 90 y 10, 100 de toda la pantalla. Y yo prefiero usar esta, la verdad, bien, pero también se puede usar porcentajes. Hay que tener cuidado, lo único. BH es para el height, W es para el ancho, bien. Entonces tendríamos más o menos lo mismo. Entonces hay que tener un poquito cuidado. Bueno, por ejemplo, algo que yo les dije que se podía pensar, que generalmente se pone siempre. Generalmente al principio se pone esto, margin, vamos a poner margin 0 y padding 0. Para sacar un poquito, por default, los que tienen el navegador, si le pone un padding, un margen, bien, por default se lo sacamos. Bien, esto se vería así, ahí, completito todo. Fíjense que si esto se lo saco, vamos a ver un segundo. Por defecto el navegador tiene por ahí un margen, por ahí. Entonces si yo quiero tener cuidado, bueno, le pongo eso, que se lo quita. Ahí lo tenemos, se lo quita. Bien. Entonces ahí estamos haciendo un poquito. Si yo no le pongo, por ejemplo, a los demás, en dónde quiero que esté ubicado cada cosa, bueno, se va a ir haciendo automáticamente. Uno puede ponerle a cada uno donde quiero que esté ubicado. Bien, por ejemplo, supongamos, le vamos a poner a cada uno donde quiero que esté ubicado. Ya lo voy a cambiar. Acá. Por ejemplo, este creo que que empiece en la 2, empiece en la 1, después quiero que llegue hasta acá la 3 y quiero que llegue hasta la 2. Bien, esto sería lo mismo que está posicionado acá. Bien, si yo lo miro por acá. Fíjense, de la 2, que sería esta de acá, 2 de ahí, hasta la 3, que es este 3 de acá, y después de la 1, que sería este 1 de acá, hasta la 2, que es este de acá, se vería exactamente igual. Bien, si esto lo ponemos ahí, se ve exactamente igual. Al otro también le podríamos poner, por ejemplo, una cosa así, de ponerle que quiero que empiece de las 2 hasta la 3 y después de las 2 hasta la 3, se vería exactamente igual, ¿bien? Pero para irlos posicionando. Y el último le vamos a poner que tome todo, por ejemplo, que vaya de la 3, que empiece acá desde la línea 3 hasta la 4, le vamos a poner 3 al 4, y después 3 al 4, 3 al 4, 3, 4. Vamos a ver cómo se nos ve. Uy, le fallé. Era 3, 4 y 1, 1, 3. Acá, 1, 3. Ahí está, ahora sí. Así me toma todo el final. Ahí está todo el final. Bien. Hacer un poquito con grillas para acostumbrarnos un poquito a posicionar cosas. Bien,
Entonces, con esto es puramente CSS, no estamos tocando nada más. Entonces vamos a empezar a hacer más cositas, ¿bien? Un poquito tomando esto, ¿bien? Tomando esto que tenemos acá, lo vamos a dejar así visual, así se ve cada una de las cosas, ¿bien? Entonces vamos a ver una cosita más interesante acerca de CSS, que es un poquito las animaciones, ¿bien? Vamos a hacer algunas animaciones simples, no muy complicadas, ¿bien? En cuanto a esto que estamos viendo, ¿bien? Bueno, lo otro que podría yo mostrarles, que que eso es lo último también que vimos, que esto es con grid. Bien, nosotros podíamos también, otra forma en que se usaba display era el flex. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner un título, le vamos a poner incuyo. Bien, vamos a adornarlo un poquito, le vamos a poner que sea un H1, por ejemplo. Vamos a ir adornándolo un poquito más. Bien, vamos adornando un poquito más esto. Y por ejemplo, yo podría hacer esto, si recuerdan, no sé, lo voy a poner acá abajito, por ejemplo. Voy a crear una clase que se llamaba, por ejemplo, medio. Para decirle, por ejemplo, que acá se va a usar el flex. Y que vamos a alinear los ítems que hayan dentro, al medio. Bien. Y vamos a ponerle, el align item es para las Y, y el justify es para las X, creo que era, si no me equivoco. Bien. Entonces, por ejemplo, esto le podríamos poner medio, una clase más, y a ver cómo se nos ve. Ahí lo tenemos al medio. Bien. Yo generalmente mucho el flex no lo uso más que nada para eso, para centrar cosas, o para poner simétricamente algunas otras cosas. Pero generalmente para eso lo uso. Vamos a darle, por ejemplo, un estilo a este incuyo. Vamos a darle un estilo, ya que estamos por acá debajo. Que lo podríamos realmente, bueno, a ver, si somos organizados, por ejemplo, lo que yo haría es, esto está dentro, este H1, que le quiero dar el estilo, está dentro de acá, lo podríamos poner acá abajo, que vería así, está dentro del contenedor, dentro del ítem 1, y dentro hay un H1, ¿bien? Ese sería este componente de acá. Entonces le pondríamos, por ejemplo, acá, le vamos a poner un, qué sé yo, font family, Calibri, me gusta siempre, me gusta Calibri. No sé si vieron que piensan sacar Calibri del Word, estoy enojado. Las que más me gusta la van a sacar. Font size. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Sí, ¿no? No, pero tan bonita que es Calibri. Encima, ¿sabes qué es lo peor? Las otras fuentes que quieren poner, las alternativas, es exactamente igual. Lo único que cambia es una pequeña separación, alguna cosita, es lo mismo. Ah, pero bueno. Estos diseñadores. Es el que señor de Microsoft que está vigente ahora dirá, ah, no me gusta esta, vamos a cambiar. Lo que se separó Billy Gates. Está. Va a llegar Bill Gates. No, a mí me gusta Calibri, dejemos Calibri. Esa es la idea. A ver, vamos a guardar esto. Mientras voy haciendo esto. Ahí está, le vamos a poner un poquito más grande. Ahí está, incuyo. Bien, esto lo dejé lo visualmente rojo, todo esto está para que sea visual, nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy le vamos a agregar una pequeña animación, vamos a jugar un poquito con algunas animaciones. Bien, con CSS especialmente. Y es decirle lo siguiente. Bueno, para usar animaciones es muy fácil, es literalmente bastante fácil. Se pone así una arroba, bien, y se pone así, keyframes, bien. Eso es lo que me va a indicar los frames, la cantidad de veces que se va a ir moviendo la animación. Entonces se pone así, por ejemplo. Tengo que poner keyframes y un nombre de la animación que yo quiero hacer. Por ejemplo, acá le vamos a poner agrandar, porque vamos a agrandar un poco las cosas, bien. Y así se pone. Esta es la forma, bien. No mucho más necesitamos. ¿Qué hay que saber con esto de las animaciones? Bueno, que principalmente se va moviendo con porcentajes. Por ejemplo, del 0 al 100%, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a agrandar este incuyo. Vamos a ponerle así. 0%, van a ver que, por ejemplo, va a estar a la misma cantidad. Por ejemplo, vamos a ponerle que estaba en font size. Se usan las mismas propiedades, ¿bien? Nada muy diferente. Que empiece en 40 px, por ejemplo. Bien. Y vamos a ponerle por ahora el 100%. Y en el 100% va a llegar a font size.
va a llegar a, por ejemplo, 100 px. Bien. Así serían las animaciones. Fácil. Del 0 se pone así, de los porcentajes. Luego entre llaves, lo que yo quiero ir cambiando. Bien. Del 0 al 100 es lo que va a ir cambiándose, lo que se va a ir animando. Y yo para utilizar, por ejemplo, esta animación acá, tengo que venir a donde yo quiera, por ejemplo, acá. Bien. Acá, que sería, esta es mi etiqueta del H1, venir y se pone lo siguiente. Bien, hay dos formas de hacerlo. La primera forma, fíjense, se pone animation name y pongo el nombre de mi animación. Se llama agrandar. Le vamos a poner agrandar. Bien, así nomás. Bien. Y lo otro que le tengo que poner es la duración que yo quiero. Animation, ahí está, duration. Bien. Que es en cuánto tiempo ese 0 al 100% va a ocurrir. Por ejemplo, le podemos poner 2 segundos. Bien, se ponen segundos. 0,5 segundos, 2 segundos. Bien. Y fíjense, a ver, vamos a probarlo. A ver cómo se nos ve. Fíjense. Y vuelve. Bien. Eso sería una animación simple. Fíjense de vuelta ahí. Se va agrandando hasta llegar a 100 píxeles. Y se vuelve. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, ustedes pueden ver que se vuelve. Si yo quisiera que se quede a 100 píxeles, se pone así. Pin, 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 pin. Creo que era acá. Fill mode. Y se pone forward. Así. Bien. Esto lo que hace es que se quede al final, o sea que se quede esta al 100%, fíjense, y se quedó ahí, ¿bien? Entonces esas son animaciones simples, ¿bien? Y vamos a estar jugando un poquito con todas estas cosas, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo también con esto? Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, se puede usar posiciones, ¿bien? Ir cambiando de posiciones las cosas. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir acá, por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, es esto. Para usar posiciones, lo que generalmente se pone es esta posición, esta propiedad. Que hay múltiples, bueno, existe absolute, relative, fixed, cada una hace una cosa, ¿bien? Muchas no se las voy a explicar, lo pueden ir probando realmente. Por ejemplo, absolute es que se quede en el mismo lugar que yo le digo, por ejemplo, en el X tanto y tanto, y que se quede ahí y no se va a mover. Fixed es que esté por arriba, relative es que se vaya cambiando en torno a lo que yo tengo en pantalla. Entonces lo que voy a decir es relative, para que se vaya cambiando un poquito de lugar. Y fíjense cómo se pone. Por ejemplo, acá le voy a decir que empiece del left 0, X, ¿bien? Y llegue, por ejemplo, le vamos a decir que llegue al, vamos a ponerle, por ejemplo, así, 200 px. Vamos a ver un poquito cómo se ve esto, a ver. Bien, se ve para allá, bien, que se mueve para allá, para el otro lado, bien. Entonces de ahí puedo ir jugando un poquito con todas las cosas que yo quiera. ¿Qué también puedo jugar? Bueno, por ejemplo, también cambiarle el color, qué sé yo. Vamos a ponerle acá un color. Vamos a poner color light green. Pongamos. Bien. Y fíjense, se va cambiando a light green. Entonces se pueden hacer un montoncito de animaciones con estas cosas. Otra forma que yo le decía, que bueno, que vino acá, esta es una forma de hacer animaciones, se pone el nombre de la animación que yo quise, la duración, y esto que se quede hasta el final. Otra forma de hacer las cosas, lo vamos a poner esto con comentario, otra forma de hacerlo es, por ejemplo, poner así, animation, dos puntos, pongo el nombre que yo quiero, cuántos segundos quiero que yo tenga, por ejemplo, esto así, bien, por ejemplo así, fíjense lo que va a hacer, lo mismo, bien, nada más que se vuelve, si yo quiero que se mantenga, tendría que ponerle esta segunda así, bien, para que se mantenga ahí al final, bien. Y por ejemplo, algo que se puede pensar, es no esto de forward, es decir, que se queda al final. Se le puede poner algo, infinite, no me sale, espera, ¿cómo se escribía? Infinite en inglés es, pipiripiri es, así, infinite es, ahí está. No sé por qué le quería poner una Y. A ver, por las dudas, voy a venir acá porque veo que si algunos se han ido, por las dudas de tener los grupos, por si hay que aceptar a alguien. Bien. Esto de infinite
lo que hace es lo siguiente. Fíjense. Ping, ping, ping. O sea, infinito lo hace. ¿Bien? Entonces de ahí yo puedo jugar un poquito con muchas cosas para hacer. Bien, con esto. Puedo mover cosas, puedo cambiarle todas las configuraciones que a mí se me ocurran. Bien, color, el lugar, por ejemplo, el ancho y el largo. Bueno, se puede decir muchas cosas con esto. Bien. Y se puede jugar con todo lo que ustedes quieran acá. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Bueno, está bueno ver animaciones, está bueno hacer animaciones, pero hay que tener cuidado, bien, con alguna de las animaciones para hacer, bien. Entonces, bueno, por lo general traten de, está lindo ponerle animaciones a las cosas, pero tampoco se pasen así de ponerlo infinito, estas cosas así, bien. Algo a lo Compumundo Claro, de Homero. claro, hay que tener cuidado, bien, por ahora lo vamos a dejar así. Está lindo hacer alguna animación que otra, pero tampoco, bien, abusarse de las animaciones. Algo que también se puede hacer, bien, que se me ocurre a mí para que vean alguna cosa interesante de acá. Vamos a hacer otra animación. Keyframes. Le vamos a poner, por ejemplo, ¿cómo le podemos poner? Encima le voy a poner, ya van a ver por qué. Voy a crear, por ejemplo, acá en el ítem 2, voy a crear, por ejemplo, una que este nos tendría que mandar, supongamos, a perfil. Le vamos a poner algo normal, que todavía no lo tenemos perfil, pero nos debería mandar a perfil, una cosa así le vamos a poner, perfil. Bien, entonces se vería así, un poquito por acá. Donde tenemos perfil, bueno, no se nos ve. Le vamos a cambiar el color, un poquito por acá. Que estaría por acá, y esto lo voy a borrar así, y va a ser en el contenedor 2, el A. Le vamos a poner, por ejemplo, lo mismo, font size, le vamos a poner 20px, le vamos a poner font family, calibri. Le vamos a poner, por ejemplo, que el color sea blanco, y así se nos ve bien. Y le vamos a poner text decoration none, así nos sale subrayado. ¿Cómo se nos ve ahí? Ahí lo tenemos por ahí, de perfil de por acá. Bien. Si lo querríamos centrar, bueno, lo mismo, acá le tendríamos que poner, por ejemplo, medio, para centrarlo. Ahí lo tendríamos centradito, esta parte de perfil. Entonces, fíjense algo que se puede hacer también, que comúnmente se hace, y es lindo hacerle, es, fíjense, yo voy a agarrar esto de por acá, que sería este A. Y bueno, hover, esto de hover es cuando se pasa por encima de acá. Se podría hacer lo siguiente, que primero lo vamos a hacer desde acá, desde hover, por ejemplo, y después lo vamos a hacer con una animación. Que ponerle, por ejemplo, font size, le vamos a poner 40px. Esto lo que hace es lo siguiente, si yo me vengo por acá, se agranda. Está lindo así, pero se puede hacer un poquito mejor esto, con una animación, una pequeña animación que tenemos por ahí. Sería lo siguiente, esta le vamos a poner encima. Bien. Por ejemplo, le vamos a decir que lo que quiero yo es que, por ejemplo, font, le vamos a poner font size, que empiece en, ¿cuánto lo teníamos? 20px, creo que era, 20px. Y vamos a decirle, por ejemplo, que al 100% quiero que llegue a, supongamos, font size 40px, que sería lo grande. Bien. Y le vamos a decir esto que lo haga, bien, acá en el hover, que se ponía así, animation. Le vamos a poner directamente con animation. Y le vamos a decir, por ejemplo, que haga encima. Y en cuanto, bueno, acá, bueno, lo podríamos poner 0.5 segundos. Bien. Y se vería así de esta manera. Vamos a ver. Ven que se ve un poquito más visualmente. Si yo quiero que se mantenga, lo mismo. Animation, era animation, fill mode, forward. Se vería así. Veámoslo. Bien. Y si yo me voy, se va. Me voy, se va. Bien. Como que Entonces tiene esto más transición. eso mismo, bien. Es muy lindo el hover, pero esto un poquito mejor, le agrega un poquito más, bien, de animación a esto, por ahí. Y lo pueden hacer, esto se lo pueden agregar a cualquier cosa realmente. Podrían, ya que la tienen esa animación por ahí, podrían agregárselo, por ejemplo, al Incuyo, cada vez que van pasando por algún lugar la van poniendo, bien. Entonces eso se puede hacer tranquilamente, bien.
Eso es lo primero con animaciones. Son animaciones fáciles, sencillas, bien. Hay más funciones que las pueden, no les voy a mostrar todas las funciones, sino que hay varias funciones que pueden investigar. Por ejemplo, alguna interesante es esta timing, que lo que hace es, por ejemplo, si yo quiero que sea lineal, bien, es decir, que vaya del 0 a 100 rápido, o sea, en, ¿cómo se diría? En constantes, bien, así que vaya agrandando, o que vaya después a mayores, bien. Hay muchas otras opciones que se pueden hacer con estas animaciones, bien. Entonces de ahí podríamos hacer GIF, podríamos darle a las imágenes unas lindas animaciones, o por ejemplo, vamos a venirnos por acá al 3, supongamos acá al 3 y le vamos a poner clase de programación Incuyo. Vamos a ponerle ahí una animación, que lo que va a hacer es, por ejemplo, se va a ir moviendo, no sé, se me ocurre a mí que se vaya moviendo de un lado para el otro. Vamos a tratar de hacerlo. Veamos cómo lo haríamos. Podremos ponerle acá un P, por ejemplo, que esté dentro del P, para yo saber qué etiqueta le voy a poner. Entonces se vería un poquito así. Por ejemplo, esto estaría acá dentro del ítem 3. Acá, ítem 3, le vamos a poner P, el ítem P. Y acá, por ejemplo, le vamos a poner animation, lo vamos a hacer de la otra forma. Por ejemplo, le vamos a poner mover. Mover. Y animation duration, le vamos a poner, por ejemplo, 5 segundos, por ejemplo. ¿Y qué podríamos hacer acá? Bueno, por ejemplo, podríamos hacer acá una animación, pequeña animación. Keyframes, mover. Que por ejemplo haga, supongamos que se vaya, le vamos a hacer moverse, entonces le vamos a poner acá en posición relative y que acá empiece, por ejemplo, desde el 0. Bien, que empiece desde el 0. Entonces, por ejemplo, acá le podríamos decir left, que empiece desde el 0, que por ejemplo al 100% llegue a, por ejemplo, el 100%, supongamos. Bien. Veamos a ver cómo se vería esto, a ver si creo que ya lo he terminado. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Uy, se fue, y volvió. ¿Vuelve o no vuelve? Ahí vuelve. Si yo quisiera que esto se haga infinito, le podemos poner ahí, por acá donde estaba, acá mover, ponérselo así. Infinite. ¿Bien? Se vería así. No. Uy, ¿qué me faltó? Mover. Acá, es sin name. Ahí está. Vamos a ver cómo se ve esto. Entonces podemos hacer bastantes animaciones. ¿Qué es lo que le digo? Bueno, no hagan que se mueva todo, pero alguna linda animación que, por ejemplo, esto de acá, bien, o algo que se mueva por ahí al principio de la página, o cuando van moviéndose, bien, se puede hacer. Bueno, tiene muchas cosas para hacerlo. Yo no sé, a ver, no he probado, me da curiosidad ahora algo que se me ocurrió. Yo no me acuerdo si el hover funcionaba así, pero a ver, lo puedo ver. Se va todo el día. Se me va todo. Bueno, pero ahí bien. Esto es lo que pasa si yo me pongo con el hover ahí, se me va todo para allá. Bueno, pueden jugar un poquito con todas estas animaciones. Bien. Ir haciéndolo la forma que ustedes quieran, se le puede cambiar el ancho, el largo. Bien. Acá le vamos a volver el A. Teníamos el A, ¿no? Creo que era A. ¿Hay hover o pera? ¿Cuál era este? Pera, ¿verdad? Pera. Sí, pera. Bien. Entonces podemos jugar un poquito con muchas cosas, de cambiarle color, agrandarlo, achicarlo, bien, ir jugando con todas esas pequeñas cositas, cambiarle la letra, supongamos, se pueden hacer muchas cosas, bien. Entonces eso sería un poquito de animaciones básicas, bien. Después pueden ir investigando, ir buscando, hay muchas cosas para hacer con animaciones, pueden buscar, le van a enseñar a hacer animaciones más complejas, se pueden hacer animaciones por pasos, dependiendo ciertos pasos que haya que hacer, combinar animaciones, hay un montón de cosas que se puede hacer con esto, ¿bien?
Por ejemplo, también se podría esto, algo que podemos ver, esto de agrandar, le vamos a poner rotate en 20 así se ponía, si no me equivoco. Bien. Entonces hay un montonazo de cosas que pueden ir buscando, ¿bien? Yo les voy a mostrar, esta sería la introducción básica a todo esto. Después pueden ir buscando ustedes cómo quieren ir haciendo sus animaciones, qué le quieren poner, qué hay que tener en cuenta, ¿bien? Irse fijando cada una de las cosas. Está bonito, está lindo agregarle unas cuantas animaciones a esto, ¿bien? Está lindo agregarle un cuantas animaciones a esto. Y vamos a ver algo interesante más, ¿bien? Hoy vamos a ver también un poquitito, no vamos a ver en sí, no vamos a ver JavaScript, pero sí vamos a ver algunas cositas interesantes que nos sirven para nosotros de los estilos, ¿bien? Yo acá en el div, ya que tengo el div acá 4, lo primero que voy a hacer acá, vamos a ponerle un botón. Botón, ahí. Que le vamos a poner, por ejemplo, clic. A ver cómo se ve. Ahí, clic. Le podemos entrar también tranquilamente a este botón. Vamos a poner medio. Ya que tenemos la clase medio. Por ahí, que esté ahí, clic. Bien. Recuerden que también podrían acá, por ejemplo, hacerle esto. Style with 100px. Hey, 100px. Bien. Recuerden que podrían cambiar, pero hay que tener cuidado, ¿ven? Por ejemplo acá, cuidado en dónde le ponen las cosas. Esto yo se lo quería poner al botón, no acá, al botón. Ahí está. Hay que tener cuidado, por ahí estaría nuestro clic. Bien. Entonces, por ejemplo, acá le voy a sacar el infinite porque no quiero que lo haga cada vez que Ya me te está lo... volviendo loco. Sí, sí, ya me está volviendo loco. Que lo haga una vez y se quede nomás. Bien. Que vuelva ahí. Ahí está. Y que ya no lo haga más, pues si no, me va a distraer. Entonces vamos a ver un poquito de JavaScript para alguna cosita, dos cositas simples, pero que nos pueden llegar a servir. La primera es decirle que en un botón, en un A, bien, o en un botón, en un A, en un input, existe una opción que se llama así, on click, bien, que está integrado con JavaScript, bien, está integrado con JavaScript esto, que lo que hace es, por ejemplo acá, lo que hace es ejecutar, bien, ejecutar una función de JavaScript, bien. Nosotros no lo vamos a ver mucho de JavaScript para tener, pero sí alguna cosita interesante, como por ejemplo lo siguiente. Yo acá le pongo, por ejemplo, el nombre de una función, que se podemos ponerle, por ejemplo, vamos a poner mostrar, así, bien, así se pone, como si fuera una función de programación, de cualquier lenguaje. Y para utilizar un script, se pone así, por lo general, script, bien, ahí está nuestro acá. Acá ya estaríamos en JavaScript, bien. Entonces ahí dentro, yo podría poner así, se pone, función, bien, el nombre, mostrar se llamaba, muy parecido esto, por eso mucho no nos vamos a meter mucho también a hacer funciones, ver el lenguaje, estructuras, no vamos a meter mucho. Pero sí mostrarles, por ejemplo, que lo que se podría hacer, hay algunas alertas, bien, por ejemplo, que se llaman así, alerta, bien, de JavaScript, que le van a poner, por ejemplo, le van a poner alerta. Muy parecido a Java, termina con punto y coma, bien, esto es lo único interesante. ¿Qué haría lo siguiente esto? Fíjense, vamos a guardarlo por la duda todo. Esta es la alerta, bien, es como un message box, bien, una cosa así. Bueno, hay un montón de alertas que podríamos buscar, bien. ¿Cuál sería lo de ustedes? Ponen JavaScript, alert, bien. Y por ahí van a ver que hay un montonazo, bien. Esta sería la alerta normal. Hay otras alertas, a ver si me lo dice por acá. No me lo dice, a ver si me lo dice en otro lado. A ver acá. Si me salen los otros tipos. Bueno, hay otros tipos de sí o no, bien. Hay otro tipo de sí o no. A ver, no sé si por acá lo saldrá, no. Yes, no, le vamos a poner a ver si sale así. Eh, confirm, ahí está. Confirm, bien. Sería lo siguiente. Se vería así. Bien. Entonces pueden buscar algunas cositas interesantes con alerta para poner alguna alerta, algo así que quieran ustedes poner.
Como por ejemplo, a mí se me ocurre algo de, qué sé yo, ingrese todos los datos correctamente, o algún dato vacío. Bueno, también se podría hacer una alerta de estas sencillas de JavaScript. Bien, ¿qué sería lo siguiente? Así, a un clic, bien, se pone el nombre de la función, se hace un script, que esto sería de JavaScript, y se hace lo que yo quiero en la función. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Algo interesante que se usa JavaScript para CSS, y no vamos a ver mucho más, sino esto. Yo lo que puedo hacer con JavaScript, algo interesante, es, por ejemplo, agregar o sacar clases. ¿Bien? ¿A qué me refiero con agregar o sacar clases? Bueno, vieron que acá en CSS nosotros hacemos clases, bien, por ejemplo acá, hacemos clases con ciertos estilos, y yo lo que puedo hacer es irle cambiando esas clases, es decir, hacer clases que tengan estilos, y con JavaScript, por ejemplo, irle agregando o irle sacando. Yo lo que, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es vamos a ponerle, supongamos, a un H3, que le vamos a ponerle algo interesante, le vamos a poner clase de, ya le habíamos puesto, clase de programación. Lo siguiente voy a poner mi nombre entonces. Vamos a poner mi nombre. Vamos a ponerle una clase a esto, que por ejemplo, lo primero que vamos a poner, por ejemplo, es dos cosas. Antes que irme por los dos lados. Bien. Lo más fácil de hacer para trabajar con JavaScript, bien, es por ejemplo ponerle a las etiquetas un ID, que si recuerdan el ID era algo que yo identificaba, esa etiqueta, y que especialmente era único, se trataba de poner que era único, etiqueta. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner nombre, bien, es decir que este H3 tiene el ID nombre, bien. No es lo mismo que el name, ¿verdad? No, no es lo mismo, no es lo mismo, bien. El ID es para darle preferentemente una configuración o algún estilo, bien. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros acá es dos cosas, fíjense. Esta vez lo voy a complicar más, le voy a poner una clase, un ID y una clase. El ID va a ser cómo yo lo voy a buscar a esa etiqueta, ¿bien? Y la clase la vamos a utilizar para CSS. Que acá, por ejemplo, yo le voy a poner mi nombre, le vamos a poner, ¿bien? Acá abajito lo vamos a hacer, por ejemplo, que yo le voy a poner a mi nombre, le vamos a poner una configuración sencillita. Vamos a ponerle, si quieren, ya que estamos, le ponemos todo. Esto está en contenedor, está en ítem 4 y está en un H3. ¿Bien? Y por ejemplo, se puede hacer de esta forma, ¿bien? Que sería esto de acá. O directamente, como yo estoy trabajando con clases, también directamente ponerle el nombre de la clase. Las dos formas serían más o menos sencillas. Pero como quiero mostrarle esto de sacar clases, mostrar clases, yo lo que voy a hacer acá, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es ponerle esto, por ejemplo. Van a ver. Visibility es un poco como el estado. ¿Se acuerdan que podía yo, por ejemplo, poner estado, supongamos, que lo teníamos normal, en disable? Bueno, acá visibility sería un poco para ponerlo o sacarlo, que se muestre o no se muestre. Bien, yo, por ejemplo, lo puedo poner así. A ver si no se me muestra. A ver, esperen, que quede bien esto. Visibility, mi nombre, ¿está bien mi nombre? Lo he hecho bien, esperen que le fallé. A ver, por las dudas. A ver, voy a venir acá, por las dudas. Yo nunca me fío de esto. A ver, creo que yo... Primero, a ver, quiero ver una cosa así. A ver si así sí. No, quiero que no me lo muestre. Esto me lo tendría que sacar, este visibility. Por las dudas, bueno, antes que nada, vamos a probar a ver si realmente me lo cambia. Ahí te están diciendo por el chat, dice en la clase, dice ni nombre y es mi nombre. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Giovanni fue. Muy bien, Giovanni. Siempre atento, Giovanni. Acá volvemos. A ver ahí si me lo saca. Muy bien, ahí me lo sacó. Bien, quedó por detrás, guardadito. Bien. ¿Qué voy a hacer? Dos clases. Por ejemplo, esta, y yo le voy a poner otra clase de más. Por ejemplo, le voy a poner mi nombre 2, para que se entienda. Esta va a ser visibility. Y acá, bueno, es fácil. Si yo pongo visibility hidden, bien, la otra es visible, así visible, bien.
¿Qué sería que se muestre? Esto que no se muestre y esto que se muestre. Bien, tengo dos clases. Uno que hace que se me muestre y otro hace que no se me muestre. Bien. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo con JavaScript? En torno un poquito para ubicarlo con CSS. Es lo siguiente. Yo puedo buscar por una etiqueta, por el ID, ¿bien? Y agregarle o removerle clases. ¿Cómo se vería? Esto es fácil. Hay una funcioncita que se llama así. Se pone así, document, punto. Y acá lo que se hace es get, se pone get element, py, con mayúscula, id. Bien. Este get element by id, bien, lo que hace es buscarme algún elemento, alguna etiqueta por el ID. Por eso yo le puse un ID acá. ¿Cuál sería el ID que yo quiero buscar? Por ejemplo, en este caso, sería nombre. Bien, ahí me lo sale, nombre, que es este que yo tengo acá. Bien, fíjense que ahí me lo marca. Estoy buscando ese elemento. ¿Cómo se hace para agregarle o sacarle una clase? Es fácil, se pone punto y se pone así, class list punto add, y yo ahí le agrego, esto lo vamos a ver que se quede todo, a ver, ahí. Yo ahí lo que hago es le agrego o le saco una clase. Por ejemplo, le voy a agregar la clase mi nombre 2. Punto. Y coma. ¿Qué es lo que estoy haciendo básicamente acá? Bueno, tomo la etiqueta que tiene este ID, que sería esta de acá, bien, este H3, y le puedo agregar la clase, así, le agrego la clase con add, mi nombre 2, que sería esta de acá. Bien. Entonces yo de ahí puedo agregarle clases, que en sí las clases lo que va a tener es estilo, bien, va a tener estilos. Y de esa forma yo voy a poder poner cosas. Vamos a ver por acá, que si yo, primero vamos a ponerlo así. Si yo cliqueo, bien, me aparece acá mi nombre. Esto ya me está tocando, ya me está, vamos a sacárselo a la animación. Estaba muy bonita la animación, pero por ahora la vamos a poner así. Che, el ID, ¿se lo podemos pasar a la función por parámetro? ¿Acá? Sí. Sí, sí. Y tomas el ID y que lo haga así, ¿Y, tranquilamente. el ID ¿y la clase se agrega o se reemplaza? Esta clase se agrega. Si ustedes O sea, miran por están con las acá, dos fíjate, clases, pero como es fíjate, en cascada, agarra la última. fíjate por ahí. Tiene mi nombre y mi nombre 2. ¿Bien? Si vos quisieras sacársela, ¿qué harías? Bueno, en vez de add, fíjate que hay una lo mismo. Vamos a poner lo mismo, document get elemento ahí. Y nombre. Por ejemplo, le quiero sacar yo la anterior. ¿Bien? Que era mi nombre. Que era esta de acá. Se pone así. Class list. Punto. En vez de add, se pone remove. Remove lo que hace es poder remover clases con el nombre. Entonces yo acá le pongo mi nombre. Fíjense. Haría lo mismo. Vamos a venir por acá. Fíjate por acá que le ha sacado, ahí, le ha sacado la otra clase que tenía al principio, bien, si ahí lo vemos de vuelta, que por ahí dice mi nombre, y cuando yo lo toco, le cambió a mi nombre 2. ¿Bien? Le saqué una y le puse otra. ¿Bien? Eso es lo que hace este clic. Bien. Entonces de ahí, bueno, puedo ir haciendo muchas cosas con esto. Otra forma más interesante acerca de esto se hace con un clic. ¿Bien? Este de acá, on click, por ejemplo. Bien. Otra cosa que puedo hacer es no hacerle con este on click, que yo lo voy a mostrar primero para el botón y después lo voy a mostrar para otra cosa. Lo vamos a hacer, por ejemplo, voy a crear acá una etiqueta, otra etiqueta H algo, que la vamos a poner, por ejemplo, no, ¿dónde tenemos un espacio libre? ¿Tenemos un espacio libre? No tenemos un espacio libre. A ver, ¿dónde me gustaría? Por ejemplo, voy a trabajar con este de acá. Vamos a trabajar con ese H de ahí, que sería este de acá, este P. Bien. Por ejemplo, se podría hacer lo siguiente, ponerle una idea a este P. ¿Qué le vamos a poner? Clase. Clase nada más. ¿Bien? Otra forma de en vez de hacer este on click, que fíjense, por acá yo lo podría poner
Otra forma un poquito más avanzada, bien, utilizando alguna cosita de JavaScript, pero que se los quiero mostrar que hay otra forma. Es esto, mira, se pone así, document.getElementoID. ¿Cuál es el elemento que yo estoy buscando? Clase, esa etiqueta, bien, y se pone así, bien. Hay muchos, como teníamos nosotros en TK Inter un poco, hay eventos también acá. Entonces una cosa que se le puede poner es esto, se pone así, add event listener, bien. Es un evento esto, que un poco, yo les voy a mostrar el más común, pero por ejemplo podemos poner click, podemos poner mouse over, bien, cuando yo paso el mouse, por ejemplo. Entonces uno normal es, por ejemplo, es esto, decirle que va a haber un evento en esta etiqueta que es clase, que sería esta de acá. ¿A dónde está? Esta de acá, bien. Que va a ser un clic, bien, que va a ser un clic. Y que, por ejemplo, acá va a decir la función, va a tener una función que, por ejemplo, va a ser mostrar, le vamos a poner. O le vamos a poner agrandar. Supongamos. Bien. Así se pone de esta forma. ¿Qué es lo que hace? Asocio esta etiqueta con un evento, que es click, con una función agrandar, que sería la que vamos a hacer acá, que se pondría así, función agrandar. Bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, acá le vamos a decir que a esta clase, lo podemos tomar de acá tranquilamente, le vamos a agregar classlist.add y alguna clase que vamos a hacer ahora, que la vamos a poner, por ejemplo, en agrando texto. Le vamos a poner agrando texto. Donde esté hasta agrando texto, por ejemplo, este agrando texto de acá, lo vamos a hacer acá en el CSS directamente. Punto. Agrando texto. Le vamos a poner. Vamos a ponerle por acá, hey, no, digo font family, font size. Ahí está, 40 px. Bien, supongamos. Bien, algo sencillo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, le agrega a un clic, un evento de un clic, que va a estar asociado a la función agrandar, que lo que va a hacer es le va a meter la clase agrandotexto, que lo que hace agrandotexto es, me agranda el texto, bien. Entonces veamos a ver si se lo he hecho bien. Si yo cliqueo por acá, fíjense que me agranda todo esto de acá, bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por ahora no lo puedo volver, bien. Pero fíjense que le podemos ir agregando o sacando, bien. Después se puede pensar, hay formas de pensarlo, cómo hacer que esto, si yo lo cliqueo de vuelta, se me achique. Hay una forma. No se las voy a mencionar para que ustedes algún día, si lo quieren hacer, se les complique la vida. No es muy... Con it, ¿no? Algo así, ajá, algo así. Pero hay forma sencilla de programación. Facu, por ahí lo puedes haber pensado. No debiste mostrarme esto, Nacho. Entonces, acá de acá vamos a poder hacer muchas cosas muy interesantes, ¿bien? Porque está lindo, obviamente, si bien después vamos a trabajar con Bootstrap, está lindo todos estos temas, ¿bien? Para trabajarlos, ¿bien? Para agregarle un poquito más de cosas a la página. Como siguiente, esto es lo único que les voy a mostrar yo de JavaScript, esto de buscar el elemento por el ID y agregarle una clase o sacarlo, que es más que nada para lo que vamos a trabajar con esto, ¿bien? También podríamos agregarle, por ejemplo, una clase y esa clase tiene una animación, dependiendo qué hago, qué no hago. Bueno, también se podría hacer. Y acá podemos hacer un mundo de todo esto. Pero estas dos cositas sencillas. Lo de la alerta, bien, que teníamos por ahí la alerta, que por ejemplo yo acá le podría poner acá, supongamos, también una alerta, que diga, toqué el texto. Que sería esto de acá. Ahí está, toqué el texto. ¿Bien? Y se agrandó. ¿Bien? Entonces podemos trabajar un montón de cosas con esto. Por ahora, bueno, lo estoy haciendo un poquito así visualmente para que se vean las cosas, ¿bien? Pero es un poquito para que vean qué podemos, con lo que tenemos, qué podemos ir trabajando, porque si se recuerdan, con PHP, nosotros teníamos que tocar un botón, se refrescaba la pantalla. Bueno, acá un poquito podemos hacer alguna cosita interesante, sin necesidad de que se refresque la pantalla, ir haciendo un poquito de animaciones y cosas, ¿bien? Entonces lo siguiente
lo siguiente que yo les voy a mostrar es algo sencillo para hacer un poquito, no va a ser muy complicado, pero va a ser un poquito para hacerlo de la pantalla adaptable. Vieron que yo achico acá la pantalla y acá ya en Cuyo no se ve. Bien. Un poquito para hacer esto de la pantalla adaptable, que yo se los voy a mostrar de forma sencilla. Bien. Después van a avanzar mucho más. Pero sería de la siguiente forma. ¿Cómo se hace para hacer un poquito de CSS en la pantalla adaptable? Fácil. Se pone acá. Así se pone por acá. Se pone así. Add Media. Bien. Lo que hace Add Media es me toma un poquito lo que yo estoy trabajando en la pantalla. Bien. Cómo se va a ir moviendo especialmente. Por ejemplo, el tamaño de la pantalla. Bien. Y hay algunas cositas interesantes que se pueden hacer con esto de Add Media. Bien. Lo más fácil es, por ejemplo, ponerle acá, así siguiente, así, más quick. Es decir, que yo voy a ir cambiando, por ejemplo, el tamaño de la pantalla a lo ancho. ¿Bien? Le voy a poner por acá 700 píxeles. Bien. Y fíjense, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tomar algún elemento. Por ejemplo, vamos a tomar este elemento, este azul que está por acá. Bien. O vamos a tomar, por ejemplo, ya que estamos, lo vamos a hacer lindo. Vamos a tomar un poquito el contenedor que yo había hecho. Fíjense lo que vamos a hacer. Este contenedor, que yo le había hecho un grid, un template, dependiendo de lo que yo tenía. Pero fíjense que yo le voy a cambiar acá. Vamos a poner lo siguiente. Grid template. Le vamos a poner primero, antes que nada, punto contenedor, que sería la clase que yo quiero cambiar. Le vamos a poner ahora sí, grid template. Por ejemplo, le vamos a poner que hayan, ahora voy a decir que hayan 4 columnas, por ejemplo, de 25 cada una. También podemos ponerle acá de un FR para que sea todo una fracción, todos iguales, pongamos. Y lo mismo, por ejemplo, grid template columns. Le vamos a poner que haya una columna, le vamos a poner nada más, un FR. ¿Bien? ¿Qué es lo que me haría esto? Veámoslo primero un poquito por acá. Que yo, a ver si yo lo puedo, a ver, acá. Fíjense. Este es el tamaño de la pantalla que nosotros tenemos. Fíjense que si yo voy agrandándome por acá, se va agrandando y se va poniendo por ahí. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que hacerle? Bueno, acá. Bueno, como nosotros hemos estado por acá tocando un poco las posiciones de cada uno, lo que tendríamos que hacerle nosotros es, voy a agarrar uno, el contenedor este del ítem 2, le vamos a poner ítem 1, para agarrarlo, ítem 1, vamos a poner así, ítem 1. Tendríamos que irle cambiando las configuraciones a cada uno, ¿bien? Por ejemplo, bueno, yo podría ponerle grid area para complicárselas un poquito. 1, 2, sería 1, 1, 2, 2. Bien. Y esto lo tendría que hacer con cada uno de los ítems. Tengo 4 ítems. 2, 3, 4. Y este va a empezar del 2 al 3, este del 3 al 4 y este del 4 al 5. Y vamos a ver qué pasa. A ver, antes que nada, quiero ver si por ahí, a ver, que se me guarde todo. Esto lo voy a agrandar un poquito. Voy a agrandarlo un poquito. Por las dudas también voy a hacer lo mismo, porque hemos estado tocando muchas cositas por acá. Esto lo quiero sacar, ahí que me quede así. Y vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer yo? Por acá, a ver si yo, a ver, mostramos la rejilla un poquito. Y me voy a fijar un poquito qué hice yo acá, en el contenedor. Y acá, esto va sin punto y coma. Ahí está. Ahí me debería. Ahí está. Fíjense esto. Fíjense que lo que me va haciendo, bueno, ahí le fallé, era del 4 al 5, que le puse del 5 al 5, del 4 al 5. Fíjense que lo que yo hice, acá, es bueno, fíjense que acá, fíjense cuando yo me voy moviendo, ahí este de acá, cuando es hasta el máximo de 700, le cambia la grilla. Fíjense que cuando me cambio ahí, voy cambiando la grilla.
Esto se puede hacer con cualquier cosa realmente, ¿bien? Y yo, dependiendo de la pantalla que yo tenga, es como voy posicionando las cosas, ¿bien? Supongamos, ¿a qué me refiero? Esto yo lo he mostrado un poquito con la grilla, pero lo podríamos realmente cambiarle cualquier cosa. Por ejemplo, a este de acá le vamos a cambiar el color. Uy, que lo toqué por ahí. Entonces sería lo siguiente, cuando sean menos de 700, voy a decirle cuál era. Era el, a ver si lo encuentro por acá. Sería este de acá, este de por acá. Vamos a ponerle un color. Acá, por ejemplo, que le cambie el color, que sea white. Por acá. Realmente le puedo cambiar cualquier configuración que yo tenga. Fíjense que cuando yo me muevo, acá me lo cambio a blanco. ¿Bien? Entonces yo le puedo ir cambiando las configuraciones como yo quiera. Esta es la forma fácil de ir haciendo, si yo voy utilizando CSS y lo quiero hacer responsive. Bueno, esta sería la forma. Bien. Yo ir viendo, acá se pone así, add media, se le pone, por ejemplo, así, dependiendo qué tiene. Yo por lo generalmente nada más uso el max white. Se puede poner, por ejemplo, mínimo, entre un mínimo y un máximo. Bien. Pero se puede ir haciendo de esta manera, por ejemplo, así. O, por ejemplo, voy a ponerle un poquito más difícil acá. Decirle, vamos a ponerle acá 400, es decirle hasta 400. Y vamos a ponerle por acá, esto que yo tenía de un FR, le voy a poner, supongamos, 100 píxeles. 100 píxeles. Bien. Y que esto se haga, le vamos a poner, para que se vea un poquito cómo va cambiando, le vamos a poner font size 20px, supongamos, y que sea en red. Por ejemplo, para que vayan viendo un poquito. Fíjense que yo tengo por acá esto así, después lo voy cambiando cuando llega a 700, cambia de esta forma, y yo me vengo, me vengo, y cuando me pasé, se cambió a otra más, ¿bien? Ahí me voy a pasar de 400, se cambió a esta forma, y después se van cambiando a esta forma, ¿bien? Supongamos, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? Yo puedo ir viendo, por ejemplo, supongamos ahí, por ejemplo, a ponerle que en el 730 es cuando el incuyo ya no se ve bien, supongamos. Entonces yo lo que podría decir por acá es decirle, bueno, 750 dijimos más o menos, no me acuerdo, 750, 730, vamos a ponerle 730 acá, 730, y decirle yo, por ejemplo, a por acá, que ¿en dónde estaba esto de incuyo? Acá, que lo teníamos nosotros, sería este de acá, este H1. Decirle por ahí que me cambie, por ejemplo, ahí, a left 0, por ejemplo. ¿Qué haría esto? Bueno, fíjense, por ahí tengo la animación, tendría que ver lo de la animación, cómo la he hecho. A ver, antes que nada le vamos a poner, por ejemplo, 0, no sé bien cómo es con lo de la animación, cómo lo he tomado, pero bueno, acá también tendría que cambiar la animación, bien, porque acá he hecho con animación. Entonces, bueno, si yo me paso de 730, ahí me queda lo mismo. Tendría que verle, a ver cómo he hecho la animación, a ver si lo puedo dilucidar rápidamente. En este creo que era, le pusimos left 200 píxeles. Y acá tengo que tener cuidado, donde estábamos acá ítem 1, incuyo, le voy a poner por ejemplo, así, a ver si me cambia. Esta es la otra que hay, por ejemplo, para que vayamos viendo, a ver si me ayuda esto. Bueno, ahí me lo cambió, ¿bien? Ahí me lo volvió a donde estaba al principio, ¿bien? Por ahí, ¿bien? Ya me quedan. Y tendría que ir viendo, bueno, dependiendo dónde están estas posiciones, ¿bien? Dónde estarlo ubicando. Yo lo que tendría que hacer, ¿bien? Es ir probando un poquito con todas estas cosas. Esto realmente es prueba. Ir viendo dónde está cada cosa. Por ejemplo, acá, lo que tendría, bueno, es el medio, ¿bien? Por acá. Entonces yo lo que tendría que hacerles por ahí es cambiarle, ir fijándome esto del medio. ¿Cómo lo voy poniendo yo por ahí? Esto que hice yo del medio. Bien. Entonces, bueno, esto es un poco prueba. Un prueba de todo, irse fijando cómo van quedando cada cosita. Pero se hace de esa manera, ¿bien? Se pone así, add media. El máximo, por lo general se usa el máximo.
Y de ahí voy cambiando dependiendo cómo vaya escalando. Por lo general hay medidas predefinidas que están por acá, yo me imagino ahí, ¿ven? Por ejemplo, esta de acá. Hay medidas predefinidas que se pueden ir buscando, ¿bien? Ir viendo cómo se va viendo en cada cosa, ¿bien? Por ahí. Entonces se puede ir pensando cada una de esas pequeñas cosas, ¿bien? Y por eso se va a ir cambiando, con eso se va a ir cambiando un poquito como yo tengo. Obviamente nadie va a tener una pantallita así. Bueno, pero alguna pantallita así tal vez sí, y esto no se va a ver bien. Entonces hay que tener un poquito de manejo, ¿bien? Manejo de esto de, por acá, esto de Add Media, que se pone así, e ir jugando un poquito con lo visual como quiero que yo se vea. Por lo general, ¿yo para qué lo uso? Para el grid, por ejemplo, ¿bien? Hay cosas que están, por ejemplo, supongamos, acá, si esto fuera una imagen y esto fuera una imagen, si yo lo achico se vería muy chiquito, entonces por lo general le cambio el grid para que se vea una debajo de la otra, ¿bien? Elementos así, por ejemplo, se puede ir pensando, ¿bien? Entonces eso es un poquito lo que se puede ir jugando con el Add Media, ¿bien? Con el tamaño de la pantalla, y de ahí, depende del tamaño de la pantalla, voy cambiando la configuración que yo quiero, ¿bien? Entonces, como último, vamos a tratar de unir un poquito todas estas cositas que estamos viendo para hacer lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a abrir, vamos a venir por acá, voy a abrir uno nuevo de esto. Vamos a abrir uno nuevo, que le vamos a poner una nueva carpeta, le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner clase 7 del 5, le voy a poner como para un login, que lo vamos a ir pensando así, como para un login. ¿Bien? Vamos a cerrar esta de por acá, vamos a hacer lo mismo, por ahí, layout, acá sería, guardamos, esto va a estar acá, que le vamos a poner un PHP, index.php, ¿bien? Y este va a ser un estilos.css, ¿bien? Entonces fíjense cómo lo voy a hacer un poquito. Algo que se puede pensar con esto, y yo se las dejo así un poquito como el inicio, se lo voy a dejar, le vamos a poner login. Pero para futuro está lindo hacerlo de esta forma. Visualmente son, dentro de todo, es bonito, ¿bien? Como esto es un poquito como para no irme, sería como para no irme a otra página a hacerme el login, ¿bien? ¿Cómo sería? Fíjense lo que voy a hacer. Por ahora lo voy a hacer simple, voy a hacer, acá le vamos a poner link, vamos a poner estilos, CSS, que es lo que vamos a usar. Y acá voy a hacer dos botones primero, voy a hacer dos botones, que le vamos a poner este, por ejemplo, le vamos primero uno vamos a hacer, como que yo me voy a ir al login, ¿bien? A este le vamos a poner un ID, que se va a llamar login, abrir login, le vamos a poner, así se entiende. Bien, abrir login, vamos a ir viendo cómo se ve esto. Login, ahí, un login, tenemos esta nada más por ahora, en un botoncito nada más tenemos, que lo voy a cerrar. Tenemos un botoncito, que esto puede ser después un A, puede ser un link, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran, pero por ahora lo voy a hacer con un botón, ¿bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, por acá, voy a poner un div, ¿bien? Por ahora va a ser un div. Que a este div le voy a poner un ID, que le vamos a poner, por ejemplo, login o form login. Bien, form login. Acá va a tener ciertas cosas, va a tener algunas cositas dentro de acá, supongamos, pero ahora lo vamos a dejar así. Bien, y acá le vamos a poner, ya que estamos bueno, vamos a ponerle esto. Yo les dije que generalmente se pone, margin 0, padding 0. Y vamos a agregarle acá, por ejemplo, a este div le vamos a agregar una clase, supongamos, que le voy a poner formulario, le vamos a poner. Pongámosle. Este formulario. Le vamos a poner acá por ejemplo, acá lo que le vamos a poner nada más va a ser un background color, que le vamos a poner red para que se vea. Y le vamos a poner un ancho y un largo, que vamos a hacer, qué sé yo, 400 por 400. X, PX. Le vamos a poner PX.
Y acá, por ejemplo, que esto lo tendríamos así, vamos a verlo. Por ahora lo tendríamos de esta forma. Bien, por ahí lo tendríamos de esta forma. Fíjense lo que voy a hacer yo, por ejemplo, acá. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es hacerle lo siguiente, que a mí se me ocurre. Bien. Es, por ejemplo, ponerle una clase que sea, supongamos, le vamos a poner abrir. Le vamos a poner, por ejemplo, no, sí, no, abrir no me gusta, le podría más... Le voy a poner para que se entienda, le voy a poner inicio y final. Inicio, lo que va a hacer es que esto me lo deje por detrás, inicio. Fíjense, que no me lo muestre. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como yo les mostré un poquito con eso de JavaScript, lo que vamos a hacer una forma fácil para mostrar este div. Bien. Y es lo que vamos a hacer, le voy a poner final, o sea, para que vean los dos estados. Este va a ser el que me los muestre. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer por acá es lo siguiente. Lo podemos hacer con un clic o con la otra forma. Yo les voy a mostrar la otra forma porque es la más larga y la menos difícil de entender. Que sería lo siguiente. Voy a crear un script que lo que va a decir es, voy a tomar el elemento, que sería así, document.getElement by id. El ID es el botón que yo quiero ver, que se llama abrir login. A esto le voy a agregar, le voy a decir que, bueno, se ponía add event listener. Va a haber un evento que va a ser un clic. Esto lo estoy haciendo de forma diferente, para que lo vean un poquito más que nada. Y esto va a ser una función que le va a hacer, le vamos a poner mostrar, por ejemplo. Bien. ¿Y qué va a hacer? Necesitamos una función mostrar, que lo que va a hacer acá le va a agregar, por ejemplo, o sacar estas dos clases, para que me lo muestre o para que me lo saque. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el de mostrar, lo que me va a hacer es venir acá y me va a decir document.getElementById, y ahora yo quiero mostrar el div, que era el form login. Bien. Y lo que va a hacer es, le va a agregar, por ejemplo, add, se pone así, no, class será, class list.add, le voy a agregar final. Bien. Esto le agrega, pero bueno, yo por acá, como antes le había puesto esto hidden, se lo vamos a sacar, remove, y acá le vamos a poner inicio, que en el inicio esto estaba como al final. En el inicio lo habíamos puesto como que no se muestre, y acá lo vamos a poner que se muestre. Bien. Entonces veamos a ver cómo esto se ve. Por acá. Bien. Bien, toqué el botón, fíjense de vuelta, y acá se muestra. Bien, y no lo tenía puesto. Por ejemplo, si yo quiero que me salga por encima de las cosas que yo tengo, supongamos, fíjense, porque fíjense cómo se ve esto. Si yo tuviera un div acá que tiene algo, no sé, le vamos a poner login. Fíjense cómo se vería esto. Fíjense que está por acá login y mantiene el espacio, entonces hay que ir jugando un poquito con todas estas cosas. Por ejemplo, se podría hacer lo siguiente, a este formularlo ponerle posición relative. ¿Bien? Ir jugando un poquito con estas posiciones. Bien, por ahora de ahí puedo ir jugando, de esto ponerlo así, también se puede poner así, por ejemplo, fixed. ¿Ven? Que lo que hace es ponerlo encima de esto. Y por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es acá, por ejemplo, ponerle un botón que le vamos a poner cerrar, por ejemplo, que va a tener un ID, que le vamos a poner cerrar login, no, minúscula, cerrar login, y sería muy parecido a esto que tenemos acá, bien, muy parecido a lo que tenemos acá, que lo voy a copiar y lo voy a poner por acá, pero en vez de ahora lo que va a escuchar es el cerrar login, el clic, y por acá le podríamos poner sacar, le vamos a poner para que se entienda, más que nada, sacar le vamos a poner. ¿Bien? ¿Y qué es lo que haría? Al revés, le vamos a agregar este y le vamos a
sacar este. ¿Cómo se vería esto? Vamos a verlo por ahí. Tenemos ahí, lo cierro, pin, lo cierro, pin, lo cierro, pin, lo cierro. Bien. De ahí podemos ir jugando con cosas que quiero que se muestren en la pantalla. Div, formularios, bien. ¿Por qué esto le puse login? Porque piensen que acá podemos hacer un formulario de login y tener las cosas de login acá. Y fíjense que justamente le he puesto esto para mostrarles que pueden estar por encima de la página, bien, página web. Entonces se los voy a mostrar por encima y de ahí ir jugando. Por ejemplo, lo que podría hacerle, ya que vimos un poquito de animaciones, podríamos agregarle una animación a esto. Y es decirle, por ejemplo, esto de final, le vamos a poner una animación. Animation name, le vamos a poner slide, por ejemplo, algo que se pone muy comúnmente. Un slide es cuando vamos moviendo. Y animation duration, un segundo, por ejemplo. Y creamos una animación por acá. Se ponía keyframe. No, esto le fallé. Esto era, se me fue el nombre. No era esto, era frames. Ahí está. No me acordaba si era con ese o con no. Slide. Y acá decirle, por ejemplo, del 0px, quiero que esté yo, por ejemplo, esto le vamos a poner que esté en el left 0 y que llegue al 100%, llegue, por ejemplo, al left 100px, por ejemplo. Algo sencillito por acá. Y que esto quede, animation, fill mode, forward, que quede al final puesto así. Veamos cómo se vería esto. ¿Bien? ¿Están viendo a dónde vamos llegando con todas estas pequeñas cositas? Esto es una lindo, esto es algo que en su momento me encantó cuando lo aprendí. Porque ustedes pueden tener, ya en un futuro, cuando empecemos a hacer la página web, podemos tener acá toda una barra de navegación, tocar el login y que me aparezca un formulario, bien, de la nada. Esto lo hacen algunas páginas web. Esto lo hacen algunas páginas web para mostrarlo, cosas acá. Entonces acá pueden tener el formulario, bien, acá podemos tener el formulario. Y de ahí ustedes hacen, bueno, yo le he puesto un botón para que se vea. De ahí ustedes le podrían poner un icono, algo más visualmente un poquito más aceptable, pero esto un poquito para que se vea por acá cómo lo voy haciendo. De ahí podemos jugar, bien, de ahí podemos jugar un poco con todas las cosas que nosotros queramos. Esto lo he hecho un poquito visual, más que nada, bien, pero eso es algo lindo que le pueden agregar a la página, que pueden ir trabajando con esto, bien. Esto es un poquito lo que vamos a trabajar, sencillo, bien, pero con las cositas que vamos a ir trabajando a lo largo del año, bien. CSS, vamos a trabajar con CSS. Vamos a trabajar con esto un poquito de animaciones, para darle un poquito de animación a la cosa, a la página, que se vea visualmente más aceptable. Y un poquitito de esto que yo les pongo acá de JavaScript, bien. Como dice Facu, como me preguntó Facu, se puede hacer un montonazo de cosas, se les pueden pasar parámetros, se le pueden sacar. En un futuro, ¿qué vamos a ver? Que yo con PHP puedo poner un script, bien, puedo poner un script tranquilamente también. O sea que con PHP también lo vamos a poner algunas cositas interesantes, pero tampoco nos vamos a ir por las ramas, bien. Estos son lo principal que yo quiero que aprendan, que es lo que vamos a ver con CSS, esto de si yo toco con clic, moverle una animación, mostrar esto, por ejemplo, guardarlo, cerrarlo, mostrar cosas, ¿bien? Esto es lindo porque también ya pueden pensar, acá con esto ya pueden pensar de un tooltip, ¿bien? Estas, por ejemplo, referencias que les salían a algún lado, pasar por algún lado y que aparezca una imagen, ¿bien? Supongamos que esto fuera una imagen. Pueden hacer un montonazo de cosas con esto, ¿bien? Pero por ahí lo vamos a dejar. Por ahí lo vamos a dejar un poquito. Esto es lo principal que quiero que aprendan, ¿bien? Ya hemos visto bastantes cositas con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que somos tres acá, ¿bien? Ustedes tres que están por ahí. ¿Qué me gustaría? Ariel, Facundo y Giovanni. Y si hablan por ahí con alguno de sus compañeros, la próxima clase traten de traerme alguna animación interesante. A ver qué les sale, prueben. ¿Bien?
alguna animación de la que ustedes quieran, lo que ustedes quieran con animaciones, con lo que les he mostrado por acá, traten de idearme algo y si quieren, la semana que viene, hacemos una puesta en escena de a ver las animaciones que han hecho. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, dale, me pinta a mí. Ariel, Giovanni, ¿está bueno? Yo también voy a tratar de hacer alguna animación, algo interesante, algo que se me ocurra por ahí. ¿Bien? Así hacemos un poquito de esas animaciones. Ah, mirá ahí el Ariel. No, vos la tenés que hacer, Ariel. La cosa es que las hagas vos. Muy bien, Ariel, también, igual dicho, porque ¿qué hay? Hay, por ejemplo, archivos JavaScript que tienen muchas animaciones hechas ya predefinidas, pero tratemos de a lo primero hacerlas nosotros y después de última sacamos de algún lado las animaciones. ¿Bien? Pero ahora intenten hacer ustedes con esto de a ver qué les sale, con CSS, a ver qué animaciones les sale. Yo también voy a tratar de hacer algo, a ver qué me... Puede ser lo más loco que se les ocurra, todo lo que quieran. ¿Bien? Y después, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a empezar a ver un poquito, vamos a armar un poquito con lo que tenemos, ¿bien? Una página web sencilla, vamos con un poquito con esto. A ver, ¿qué nos queda? Vamos a hacer una página web sencilla con Bootstrap para ya empezar a trabajar, hacer un símil, una plantillita linda de página web y empezar a trabajar ya con formularios, así después vemos base de datos, ¿bien? Nacho, mirá, si puedes Sí. meterte a ese que mandé A ver, al chat. a ver, layoutito. A ver, pongo por acá. A ver. Se lo descubrí ahí buscando huevas para Bootstrap. Ah, Mira, está lindo, sí. A ver, ¿dónde metete meto? en no, arriba. Ahí en el medio, CS Grid Generator. Y te ¡Ajá! habla- Acá está. y ahí te pasa el código. Esto está bueno. Y ahí también hay algunos editores que ya también vienen incorporados. Por acá. A ver si yo pongo editor, Y CSS. después también en la misma página, en la sección anterior, A ver. tenías, digamos, los elementos, el Bootstrap Builder, ahí el primero. Todos los elementos. Claro, Por es acá. arrastrar y mira, Claro, es arrastrar y ¿ves? mover. Por eso es lindo Bootstrap. Y Es muy ajá, lindo. Pero ¿qué tiene? Si empezamos a usar Bootstrap así de la nada, después no vamos a aprender qué tiene por detrás. ya no sabes nada de CSS. Claro, y eso es lo que tiene. Que por detrás Bootstrap utiliza lo que estamos utilizando nosotros, que ya viene incorporado. ¿Ya? Por ejemplo, esto, cositas. ¿Qué es lo bueno que tiene Bootstrap? Que ya no usa jQuery, antes utilizaba jQuery, ahora ya no utiliza jQuery, lo hace todo con JavaScript. Entonces es más sencillo algunas cosas. Pero está bueno esto, está bueno pensarlo todo esto. Bien. Nosotros vamos a tratar de, cuando le enseñe Bootstrap, un poquito verificar, vamos a hacer un poquito así de verificar la grilla, los componentes, bien, todas estas pequeñas cosas, las vamos a ver. Pero después vamos a tratar de ir haciéndolo rápido porque quiero hacer un formulario lindo para tratar de hacer, ¿qué quiero hacer? Vamos a tratar de hacer como Giovanni, que estaba por ahí tratando de hacer pasando el programa del año pasado un poco a este. Vamos a hacer así un programita, algo así de gestión de stock, algo así sencillo, bonito, bien, para ver qué podemos hacer. Y ya meterle base de datos, bien, así ya le metemos base de datos y trabajamos con eso. Una vez visto eso, las pequeñas cosas, ya nos pondremos a trabajar mismamente en una página web full completa con todo lo que tengamos que hacer. Bien. Así que bueno, la semana que viene, lo vamos a cerrar. Esto ustedes lo van a tener igual que siempre, lo van a tener en Classroom. Y si ven algún compañero también por ahí, Sole o los que estén por ahí, en el que ustedes seguramente tienen grupo, díganle a ver si quieren, traten de traerme las mejores animaciones que se les ocurra. ¿Bien? A ver qué pueden hacer ustedes mismos. Y también voy a tratar de seguir, voy a hacer alguna cosita, a ver qué les puedo mostrar. Y una vez visto esto, ya después, bueno, es empezar a reunir todo lo que hemos visto, unirlo ya en una página web, como entendemos que es una página web. Bien. No esto de cliquear así en rojito, que esté bonito todo. Así que bueno, hasta acá dejamos hoy. Hasta acá dejamos hoy. La semana que viene vemos un poquito de eso la animación, hacemos alguna cosita más.
para el ya después, la otra semana, la semana que viene o la otra, empezar con base de datos, ¿bien? Y ya seguir con eso y ver algunas cositas que sí cambian en base de datos, algunas cositas que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de. Enseguida les supo todo esto. Vale, gracias, buen fin de. Bien. Nos vemos.